Vamos a ver un texto en la palabra de Dios, concretamente en el libro de Efesios o la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, los versículos 11 al 16. Donde Pablo dice lo siguiente a la iglesia: el apóstol llamado a los gentiles, a todos aquellos que no eran judíos, al mundo griego y a todos aquellos que necesitaban escuchar la palabra y que él se sintió llamado por Jesucristo para servirle también en esto. Dice así, versículo 11: y él mismo constituyó, está hablando del Señor Jesús, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema, por estrategias de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, aquí tenemos un texto que yo creo que es importante para entender cómo la palabra de Dios nos habla respecto a la forma de organizarnos para servirle. Y organizarnos no solamente como iglesia, sino en las casas, también podríamos decir en nuestra forma de plantearnos la autoridad. Porque yo creo que el mundo es muy dado, y ya hemos hablado también anteriormente un poco de esto, a hablar de lugares de autoridad o de ordeno y mando. Y al final todos queremos mandar sobre algunas cosas. En cuanto a otras, a lo mejor no queremos saber nada y preferimos ceder esa autoridad a otros. Vivimos en un mundo que cada vez es más autoritario. Y vemos también que hay muchas personas que a veces delegan su responsabilidad en unas personas para que decidan ellas por ellos mismos. Y hay que tener cuidado con todo esto. Porque en la palabra de Dios encontramos algo que es fundamental. Y es la responsabilidad de aquellas áreas que hemos de ocupar y que como tal tenemos autoridad, pero con un propósito. Y autoridad que en este caso no se la damos a otros, que es nuestra. Es importante que esto lo podamos entender a la hora de organizarnos. Porque incluso en la iglesia hablamos de la importancia de un liderazgo, pero vemos en la palabra de Dios que el mismo Señor Jesús, y aquí hemos puesto una imagen que tiene que ver con ello, nos hablaba en qué consistía ese liderazgo. Dice que unos fueron llamados a ser apóstoles, otros maestros, otros evangelistas, con un propósito. ¿Y cuál era el propósito? De servir, no de mandar, de servir. Y de servir conforme a la necesidad que hay alrededor, de manera que Dios podía colaborar en todo aquello que era necesario para que las personas, la iglesia, creciera en el amor y fuese edificada en ello. Así que, si el Señor Jesús, ¿qué fue llamado el Señor Jesús
cuando lavaba los pies a los discípulos, ¿recordáis? ¿Cómo se llamaba él o cómo le llamaban? Maestro. Y un maestro es alguien que impartía, que se supone que estaba por encima de los alumnos. Los alumnos escuchaban y el maestro enseñaba. Y además Jesús no solamente era el rabí en aquel tiempo de Israel, o el rabino, o el maestro, era el maestro con mayúscula. Era el Señor, era aquel que había venido a mostrar cómo teníamos que vivir. Y él da un concepto muy importante en cuanto a lo que tiene que ver con la autoridad. Porque cuando él lava los pies a los discípulos, algunos dicen, ¿cómo es posible que él lave los pies siendo el maestro, teniendo autoridad? ¿Y qué dijo él? Si yo soy maestro, si yo soy el Señor y estoy lavando los pies, ¿qué tenéis que hacer vosotros? Ahí está el concepto de lo que es el servicio y la autoridad. Quizás por esto la palabra de Dios, no sé si está al mando por ahí, Tesia, para pasar. La palabra de Dios nos muestra que el que quiera ser el primero, que sea ¿qué? Y el que quiera mandar, que sirva. Pero eso es muy evidente, ¿no? En la palabra de Dios. La palabra de Dios estructura la forma de vivir y de organizarse de esa manera. Alguien que no sea capaz de servir no es válido para mandar. Cuando servimos estamos mandando. Cuando estamos dispuestos a lavar los pies de aquellos que quizás podemos considerar muchas veces, no necesariamente, pero más necesitados o con más carencias, y nosotros no arrodillamos para ayudarles, para lavarles, para destacar también su valía, estamos entonces entrando en autoridad, porque Dios nos ha llamado a esto. Por eso es que podemos decir que el liderazgo está sujeto a autoridad. Cuando una persona en casa incluso dice que es el que tiene la autoridad para mandar y lo entiende sin el servicio, se está equivocando. Se está equivocando cuando es cristiano. Cuando no es cristiano ya está todo equivocado. Cuando uno no tiene a Cristo, se pierde el concepto de lo que es servir y de lo que es una sociedad que marcha de una forma adecuada. ¿Moisés fue un hombre que tenía autoridad? ¿Sí o no? ¿Sí? Hombre, fue llamado por Dios para guiar a un pueblo. Pero es interesante que también fue llamado por Dios para ir a ponerse delante de ¿quién? Del faraón, que en aquel tiempo era un imperio y quien imperaba, quien reinaba, quien dirigía ese imperio, tenía mucha autoridad. Y Moisés, en el capítulo 3, versículo 11, está hablando de algo muy interesante. Él dice, ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar a Egipto de entre los hijos, mejor dicho, sacar a Israel de entre Egipto y sacar de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Pues Moisés, tú no eres mucho, pero quien te envía sí. Tú sirve. En el servicio está la autoridad. El problema es que muchas veces, a la hora de plantearnos competencias, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Quién manda en casa? Se nos olvida algo que es fundamental, y es que somos llamados para hacer la voluntad de Dios. Cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos en el orden adecuado. Lo importante para Moisés no era saber quién era él, sino entender que quien le enviaba era el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes,
el Señor de señores. Nuestro referente es Dios. Por eso Dios le dijo, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Esto te va a servir por señal también. Y la autoridad está en el servicio. Y en el servicio hay libertad. Porque no es un servicio equivocado. Cuando servimos a Dios, ahí está la autoridad. Muchas personas piensan que servir es estar en un nivel bajo. Uno no quiere depender de nadie y quiere tener orden y mando sobre todo aquello que entiende que es suyo. Pero cuando esto es así, se equivoca. Y lo que está haciendo es todo lo contrario. Por eso la palabra de Dios dice: el que quiera ser el primero será el último. De alguna forma está diciendo: el que quiera mandar, que coja la escoba y empiece a barrer y a limpiar y a hacer aquello que quizás le parezca más humilde. Dios lo plantea de esta forma. Por eso, antes me acuerdo que estábamos hablando sobre cómo a veces los cristianos también perdemos el rumbo. Y Salvador me estaba comentando, dice, había una iglesia, estoy leyendo que había una iglesia que tenía un montón de problemas. Y claro, yo le decía, bueno, la Biblia destaca una iglesia, que era la iglesia de los Corintios. Pues él estaba leyendo en Corintios, dice, Pablo, lo que había aquí. Y yo le decía a Salvador, en Corintios y en otros muchos sitios. Lo que pasa que, en este caso, el Señor está destacando a unos que se creen que por ser apóstoles, o por ser maestros, o por tener un ministerio de enseñar o predicar o hacer cualquier cosa, está por encima de los demás. No, los ministerios son para servir. La palabra ministerio significa servicio. Solo tenemos que explicar a los políticos, a los ministros y a los ministerios que nos presiden. Claro, dice en esta carta que Pablo escribió precisamente a los corintios para aclararles algunas cosas, dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y todos estamos sujetos a Él. Y en casa ocurre lo mismo. Tenemos que asumir unos papeles de responsabilidad. Los hijos tienen que asumir unos papeles de responsabilidad, un rol, un saber estar dependiendo de lo que uno sea, como padre, como madre, como hermano, pero juntos tenemos que estar sirviendo a nuestro Dios, ayudándonos a los demás. Así también vosotros, decía el Señor Jesús en el Evangelio de Lucas, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Lo que la palabra de Dios nos está hablando es de esto. Un líder no es líder si no es un siervo. Y siervos, vamos a ver, hemos de ser todos los que hemos creído en Cristo. Un cristiano que no sirve a Dios, un cristiano que no sirve, no sirve. No es útil, no es lo que debe de ser. Por eso la palabra de Dios incluso nos habla de presidir en el Señor. Y dentro incluso de lo que es la iglesia y en las áreas que los cristianos nos tengamos que mover, eso también es importante. Hemos de estar dispuestos a asumir nuestras propias decisiones y organizarnos como iglesia para servir a nuestro Dios y poder delegar. Qué bueno es que podamos decir, mira, este hermano o esta hermana se va a responsabilizar de enseñar y la iglesia lo reconoce, la iglesia le está dando autoridad. ¿Pero para qué? Para que se ponga una medallita y diga, yo soy el profesor. No, para servir, ayudando a los demás. Y cuando estamos cada uno donde el Señor nos pide que estemos,
ahí Dios nos está bendiciendo y nos está ayudando. Presidir en el Señor. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y así tened paz entre vosotros. Es lo que dice 1 de Tesalonicenses 5, 12 al 13. Lo que no puede ser es que digamos, mira, vamos a tener una persona que nos ministre, que nos sirva, que nos ayude en esta área. Y luego le digamos, pero tú tienes que hacer lo que yo digo. No, pero vamos a ver si le hemos dado ya autoridad para ello. Le hemos dado, en la iglesia tenemos diferentes ministerios, ¿verdad? Y hemos nombrado personas para que ministren en diferentes áreas. Tenemos, por ejemplo, un ministerio. ¿Qué ministerio podría ser? El de culto, por ejemplo, por decir uno. O el de enseñanza, que tenemos aquí a un matrimonio que asume uno y otro. El de culto y el de enseñanza, que es Matías y Pablo. Ellos están asumiendo una responsabilidad que le ha dado la iglesia. Y al autorizarles para que hagan eso, autorizar significa dar autoridad. ¿Para qué? Para servir en ello. Pero lo tienen que hacer ¿cómo? En el Señor. Presidir en el Señor. Y ellos tienen que hacerlo delante de Dios, según el llamamiento que Dios les ha dado y la responsabilidad que la iglesia le ha cedido. Y eso tenemos que reconocerlo. ¿Cómo? Orando por ellos, apoyándoles. Ellos pueden admitir, estoy poniendo ahora a ellos como ejemplo, pueden admitir algún consejo. Oye, mira, ¿te has dado cuenta de esto? Pero démosle la autoridad que tienen. Y digo ellos, pero muchas veces cada cristiano donde estamos, hemos de asumir esa autoridad, si hemos sido llamados, esa autoridad para lo cual Dios nos ha llamado según ese llamamiento. Pero a veces no nos gusta esto, a veces reconocemos y no somos coherentes. Dice la Escritura también, hablando del Señor Jesús, entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad, poder. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. He visto incluso en el entorno del hogar a personas diciendo, yo soy el que mando. En España había una expresión que ahora ya no se usa porque se consideraría muy machista. Y es, en casa los pantalones los tengo yo. Los llevo. ¿Habéis escuchado esa expresión? Hoy día tanto los hombres como las mujeres llevaban pantalones. Pero antes no. Antes se hacía la diferencia de quién llevaba la falda y quién llevaba el pantalón. Para decir quién es el que manda. Pero cuando entendemos la autoridad de esa forma, nos estamos equivocando totalmente. Porque cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Si lo vemos en el mismo Señor Jesús, lo vemos en la iglesia. Si es verdad que luego no vamos a entrar en todo lo que tiene que ver con este orden. Claro que la palabra de Dios habla de que el marido es la cabeza, ¿no? Yo me acuerdo de una mujer que decía, yo soy el cuello, que muevo la cabeza. Bueno, en muchos casos ves que eso es así. Que hay personas que dicen, quien manda soy yo tengo la última palabra. ¿Verdad que sí, cariño? Sí, cariño, lo que tú digas. Permitidme la broma, porque al final es que mandar es servir. Y tenemos que someternos los unos a los otros. Y la palabra de Dios nos dice, sí, y las mujeres que se sometan a los maridos, así como Cristo. Como Cristo se sometió, sirviendo, sin imponer, inspirando,
cuando hay alguien que utiliza un lugar de autoridad que se le ha dado para imponer, ya está rompiendo con el esquema de lo que es el orden de Dios, que es servir. Y claro que hay que tomar decisiones, pero tenemos que aprender juntos a buscarlas delante de Dios, para que así podamos vivir guiados por Él en su voluntad y por eso presidir en el Señor, como dice la Escritura. Por eso quizás también dejamos de tener un sumo sacerdote en esta tierra como hombre, porque ahora el sumo sacerdote en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, ¿quién era? Era un hombre nombrado para representar de alguna forma a Dios. Era el que entraba al lugar santísimo del templo, era el único, era el intermediario entre todos. Pero ahora dice la Biblia que el sumo sacerdote es Cristo. Y que todos los creyentes que somos sacerdotes. ¿No es eso lo que dice? Mas vosotros sois ahora un linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis, para que sirváis, para que anunciéis las virtudes, lo bueno que hay en aquel que os llamó, que os rescató de las tinieblas a su luz admirable. Así que ahora todos los creyentes somos sacerdotes. ¿Y los sacerdotes qué hacían? Servir. Un cristiano tiene que estar sirviendo. No nos dejemos llevar por esa actitud de mando. Si es verdad que cada uno, en la responsabilidad que Dios nos ha dado, incluso en casa, tenemos que asumir aquello que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que buscar cómo hacer las cosas delante de Dios. Tú no tienes que ir pidiéndole a todo el mundo, puedes pedir consejo, ¿vale? Y en un momento dado que estés muy desorientado, pues incluso, además de pedir consejo y dirección de Dios, si hay algo que te está enajenando, a lo mejor necesitas ayuda de alguien, pues vale. Pero como dice esa tienda sueca, no decía el nombre, con las esterillas que venden, la esterilla donde se limpian los pies para entrar a casa, con un nombre que pone: esta es la república de mi casa. Aquí que no se meta nadie. Bueno, está bien. Uno no se tiene que meter en la casa de otro. Pero tenemos que saber vivir en lo que Dios nos ha dado como Dios quiere. Y saber apoyarnos unos a otros, cuidándonos en ese aspecto también. Podríamos estar hablando bastante de todo esto, porque conlleva, en fin, una serie de responsabilidades, pero también de forma de vivir que es importante. Pero claro que tenemos que cuidar nuestra casa. La palabra de Dios nos habla también de ello. Incluso el apóstol Pablo, cuando le escribe una carta pastoral para guiarle y enseñarle cómo pastorear una iglesia a Timoteo, dice: Timoteo, ten cuidado con ciertas cosas. Y el que no gobierna bien su casa no es apto para gobernar la iglesia. Pero en realidad aquí ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Porque en casa tú no puedes imponer las cosas, pero sí tienes que asumir una responsabilidad. Tú no puedes obviar, no puedes delegar en terceros tu responsabilidad en casa y luego querer admitir una responsabilidad en la iglesia. Es decir, en un grupo más amplio. Cuando estamos sirviendo a Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios quiere algo de corazón. Si yo no estoy viviendo, cuando no me ve la gente de forma ordenada, pues tampoco valgo para hacer aquello cuando la gente me está viendo. En los grupos amplios de evangélicos, muchas veces, no sé, ¿qué digo yo? En el Consejo Evangélico de Málaga o en la Unión Evangélica Bautista de España, o podemos pensar en muchos grupos de evangélicos que están trabajando y sirviendo al Señor. Siempre se pide un requisito. Tú no puedes servir dirigiendo un ministerio a nivel nacional o a nivel provincial si tú no estás integrado en tu iglesia sirviendo.
Yo no puedo ir diciendo, mira, yo valgo para esto porque yo tengo estos dones, yo esto y lo otro. Pero ¿y eso quién lo reconoce? Es la iglesia. Es donde tienes tu compromiso inicial. Una iglesia que está formada, una familia que está formada por familias llamadas por el Señor para servir. Por eso es importante que en lo más pequeño seamos fieles al Señor, porque eso nos va a validar para poder hacer aquello que también es necesario en otros ámbitos. Y no quiere decir que nuestras casas sean perfectas, porque volvemos a lo mismo. Yo no puedo imponer las cosas. Queremos que nuestros hijos anden y caminen de una forma adecuada, ¿sí o no? Y buscamos delante de Dios y oramos por ellos y les enseñamos. ¿Nos hacen caso siempre? ¿Van las cosas siempre de la mejor manera? Ahora, desde pequeños, como dice la Escritura, tenemos que educarles en aquello que el Señor quiere, porque este mundo va a estar enseñando otras cosas, para desviar, para destruir, para romper las vidas de las personas. Voy a ir terminando. Pero una de las cosas que también la hablábamos en la clase de discipulado, recuerdo que a las 6 tenemos reunión de discipulado para los que podáis venir, para aquellos que queréis formar parte de la iglesia. Hablábamos un poco de lo que es la iglesia. Y estábamos hablando de lo importante que es que efectivamente la iglesia esté unida, sirviendo, que estemos poniendo los dones que Dios nos ha dado, las capacidades que tengamos para trabajar y hacer todo aquello que es muy propio nuestro, que lo pongamos delante de Dios. Pero primero es el fruto. Y esto hay personas que a veces me dicen, no, pero como no, yo no lo veo eso muy claro. Y pues, algunos me lo han dicho cuando he hablado de este tema. Se hizo un estudio entre las iglesias hace muchos años que más crecen en el mundo. Y se llegó a ver que lo que más importante era la actitud de las personas, más que los dones. Incluso en las empresas seculares, es decir, donde hay un trabajo de informáticos, de ingenieros, donde hay una empresa donde a lo mejor trabajan 100, 200 personas, los que tienen más éxito no tienen el mayor porcentaje de capacidad, podríamos decir, técnica del oficio, sino que el mayor porcentaje lo tienen en su actitud de relacionarse con los demás y de estar dispuestos a aprender todo aquello que sea necesario, pero con relación a los demás. Y la actitud es muy importante. Recordar que la palabra de Dios nos dice, incluso antes de que la iglesia se formara, nos dio una promesa el Señor Jesús. Y es que vendría ¿quién? El Consolador, el Espíritu Santo. Decía Jesús que vendría el Espíritu Santo que los que habían creído en Él recibirían. Y fue cuando ocurrió eso que empezó la iglesia. Y la iglesia empezó a servir. Es el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, cuando aceptamos a Cristo, lo que produce esa actitud amorosa, pacífica, benigna, de responsabilidad, podríamos decir, de saber estar, de dominio propio, que luego nos lleva a utilizar los dones para servir y vivir de forma adecuada. Así que me gustaría pues, que eso quedase en nosotros. El apóstol Pedro incluso hablaría de esto y hablaría de todas las virtudes y demás, y él terminaría diciendo, pero sobre todo eso tenéis que añadir el afecto fraternal y el amor, porque eso va a ayudar en todo lo demás. Es muy interesante cuando aquellas personas que servían, que fueron llamadas para servir a la iglesia, o acordáis, no sé si puede pasar a la siguiente diapositiva, no puedo. ¿Recordáis quiénes fueron aquellos 7 que fueron llamados para servir? ¿Qué nombre se les dio? ¿Cómo? Al conjunto de los 7. Diáconos. Eran diáconos. ¿Ya veis lo que significa la palabra diácono? Siervos. ¿Y sabéis cuáles eran los requisitos que debían de tener?
Tenían que ser buenos economistas. Tenían que tener una titulación determinada. Tenían que ser personas llenas del Espíritu Santo, de buen testimonio, de fe, con actitudes adecuadas. Lo demás, el Señor también lo iría dando para aquello que era necesario. Necesitamos personas enamoradas de Dios, que por amor sirvan a Dios y sirvan a su prójimo. ¿Quién manda en casa? El que sirve. Dios ha elevado el servicio a rango de dirección. Y eso la sociedad no lo entiende, porque no tiene conocimiento de lo que es la voluntad de Dios y de lo que es vivir en Cristo y presidir en Cristo. La Iglesia está llamada a ello. Bien, debemos de buscar eso en nuestros propios hogares. Y luego, por extensión, claro que sí, en la Iglesia y en la forma de comportarnos con los demás. Cuando muchas veces uno intenta destacar sobre otro, aprendamos a lavarnos los pies, a señalar a Cristo y decir que Él es la cabeza y que su Iglesia, sometida, cada uno de nosotros, con nuestro error y con nuestros fallos, aprendiendo a perdonarnos y reconociendo quién es el poderoso, podamos así servir. Y eso nos dará autoridad, no para mandar, sino para tener una vida que sea coherente a lo que Dios quiere. Así que a mí me gustaría que pudiéramos orar al respecto. A mí me gustaría que pudiéramos formar parte de la Iglesia del Señor, como Él quiere. ¿Y cómo quiere Él? Pues asumiendo el llamamiento que Dios nos hace. Dios llamó a unos a predicar, a enseñar, a trabajar entre personas favorecidas, a estar entre los hospitales, a ser de alguna forma intermediario en el sentido de pacificadores. Llamó a unos a estar con los niños enseñándoles, a otros a estar con los más mayores, a otros a estar con los ancianos. Y el apóstol Pablo decía, pero no somos nadie. Porque cuando hacemos esto, es lo que tenemos que hacer, es para lo que Dios nos ha llamado. Pero el crecimiento lo da Dios. Dios quiere ver crecimiento en tu vida y en mi vida. Quiere ver esa prosperidad, podríamos decir, que tampoco es una palabra prohibida. Prosperidad en el sentido de que las cosas van bien, porque Dios es el que nos guía. Y presidimos en el Señor las áreas que tenemos, donde Dios nos pone, y juntos expresamos lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Vamos a orar y vamos a pedir a nuestro Dios que esa sea una realidad en medio de nosotros. Padre, hay necesidades muchas en nosotros, en medio de nosotros, en otros lugares. El mundo quiere imponer sus criterios para buscar siempre lo mejor. Pero Señor, tú nos muestras que es en ti, que tú eres el Dios Todopoderoso, que tú eres el que nos llevas a proclamar que hay solución en ti. Señor, servirte no nos convierte en esclavos, sino que nos hace libres. Porque quien no te sirve a ti está sirviendo al príncipe de este mundo, al padre de mentira, al que busca confundir. Tú nos has llamado, como hemos leído antes en tu palabra, a esa verdad que hay en Cristo. Señor, ayúdanos a poner nuestra vida en orden, a asumir lo que tú nos has dado para servirte y ver en qué área te estamos sirviendo. Y que podamos ver todo lo demás como accesorio, nuestros trabajos, nuestros estudios, que son complementos para utilizarlos, para vivir como tú quieres. Y sabemos que cuando lo hacemos de esta manera, nos sentimos bien, somos prosperados, somos bendecidos. Y este mundo camina mejor porque te ve a ti, y muchos se vuelven a ti, y tu reino avanza. Ayúdanos a entender que como cristianos somos sacerdotes que te sirven.
Ayúdanos a entender que si no tenemos a Cristo, debemos de tenerlo para servirte, porque tú nos has creado para estar contigo. Queremos darte toda la gloria. Te pedimos perdón cuando nos equivocamos, cuando intentamos asumir lo que no nos corresponde y que te corresponde a ti. Ayúdanos a amarnos, a colaborar los unos con los otros, dejando que tú seas la cabeza y que tú nos guíes en todo. En el nombre de Jesús.